Amigos, gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una bendición para nosotros llegar a sus hogares y que ustedes puedan recibirnos en este estudio de las Sagradas Escrituras que realizamos cada día por nuestro espacio. Muchas bendiciones. Nos preparamos con la presencia del Espíritu Santo para recibir en este día un tema tan importante como el que hemos de trabajar. La sala del trono es el tema que estaremos abordando en este lunes 30 de septiembre. Quiero aprovechar el momento para recordar que en la vida tenemos que marchar organizados, tener un cronograma en las actividades en el tiempo, y ya el mes de septiembre se está yendo. Lo que tenía planificado para el mes de septiembre, trate de realizarlo, porque sencillamente ya estamos a punto de entrar en el mes de octubre. Hoy, como cada día, tenemos la grata presencia del doctor Enrique Báez, quien está con nosotros en los comentarios en estas lecciones. Doctor, alto privilegio tenerle. Igualmente, Pastor Scroggins. Es un privilegio poder estar de vuelta para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, tiene que ver con la sala del trono, pero antes de entrar en detalles, será importante que nos dirija en oración. ¿Cómo no? Oremos. Amado Señor, una vez más estamos delante de ti, deseosos de ser enseñados por tu palabra. Por eso pedimos tu dirección y concédenos la bendición de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre que nosotros hablamos de trono o llega a nuestros oídos el término de trono, hay una remembranza, y es que uno lo relaciona el término como con reino, reinado. Uno no ve un rey sin un trono. Y por lo tanto, si vamos a entrar en detalles sobre la sala del trono, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo relaciona la Biblia a Dios como rey, porque estamos hablando hoy, o vamos a hablar en detalle sobre la sala del trono, pero la sala del trono ¿de quién? De Dios. Entonces tenemos que mirar a Dios como un rey. Claro que sí, la palabra de Dios presenta a Dios como un rey en muchos lugares. Y creo que sería oportuno que tú puedas, Pastor Scroggins, leernos el Salmo 47, los versículos 6 al 9, donde hay una descripción de Dios en su trono. Allí se nos dice de la siguiente manera: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Aquí se nota, pastor, que definitivamente el salmista identifica a Dios como un rey y hace mención de esos elementos precisamente que identifican un rey y un reinado. Claro, y la extensión del reino de Dios no está limitado a Israel, sino que es el rey de toda la tierra. Aquí el salmista expresa el concepto de que todos nosotros estamos sometidos bajo su reinado, de una u otra forma. Pero sí, sería bueno preguntarnos, ¿cuándo Israel comenzó a considerar a Dios como su rey? No porque no existiera una época que Dios no fuera rey como tal. Y hay un pasaje que sería bueno, Pastor Scroggins, que también pudiéramos leer, y estoy refiriéndome al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, de forma especial el capítulo 15. Allí se nos presenta cómo Dios actuó para liberar a sus hijos y cómo el pueblo respondió ante la salvación que Dios obró luego de haberlos sacado de la tierra de Egipto, que ellos atravesaron el Mar Rojo. Allí se expresa la alabanza, lo que es conocido como el cántico de Moisés. Y en ese cántico se exalta a Dios, y de forma especial el versículo 18 exalta el concepto de su reinado. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Allí se nos dice:
Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Para una nación que había estado sometida al reinado de Faraón, ahora ellos han sido liberados de ese sistema opresor y ahora se han constituido en súbditos del reino de Dios. Y ellos dicen: Jehová reinará para siempre. Él es rey, no es Faraón. Jehová es rey para siempre. En su declaración vi como que hizo un énfasis, escuché, ¿no? Un énfasis cuando decía reinará. Hay algo que está en el texto bíblico que nosotros debemos conocer sobre reinará. Claro, sería interesante para explicar este concepto de Dios como rey, ir al texto bíblico directamente y poder entender cómo el pueblo de Israel vio a Dios desde sus inicios. Cuando la nación de Israel se establece, solo hay un rey, y ese rey es Jehová. Pero nosotros aprendemos en el relato bíblico que más luego la nación pidió un rey que corriera delante de ellos como los demás reyes de la tierra. ¿Cómo Israel se atrevió, si queremos usar el término así, de pedirle al rey que estableciera un rey humano? Es bueno comprender que en la época inicial de la monarquía, si nosotros vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 9, versículo 16, creo que sería oportuno que leyéramos al menos 2 pasajes. El pastor Scroggins va a leer primero Samuel, capítulo 9, versículo 16, y su servidor va a estar leyendo el capítulo 7, 8 de segundo Samuel 7, 8. Estos 2 pasajes nos dan una ilustración exacta de la comprensión de Dios como rey en el pueblo de Israel. Primero de Samuel 9, 16, ¿qué nos dice? Allí la Biblia nos dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aquí Dios está hablando al profeta Samuel. Dios está dando instrucciones al profeta Samuel de ungir a un joven de la tribu de Benjamín que se constituyó, según lo que nosotros sabemos, en el primer rey de Israel. No obstante, el término que la palabra de Dios utiliza para el primer rey en sí no es rey, sino que el término bíblico es príncipe, y es la traducción de una palabra hebrea, nagid, que da a entender que lo que se constituyó como monarquía en Israel no fue más que un representante del rey del universo, que es Jehová. Y esa mención de la elección de un príncipe es nuevamente repetida en 2 Samuel capítulo 7 versículo 8, pero ahora hablando del rey David. Y allí la palabra de Dios nos dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Quiere decir, pastor, que la traducción que utiliza o debe utilizar la Biblia para el término de rey, cuando se va a referir en términos humanos, tiene que ver con príncipe cuando se hizo la elección de Saúl. Claro, en la etapa inicial de la monarquía, la comprensión de la teología del reinado era definida, era clara. El único rey que existía era Jehová, pero los reyes humanos eran llamados príncipes. Más luego la terminología de rey fue aplicada al rey, en este caso, que inicialmente fue llamado príncipe. Y pienso que sería oportuno, para explicar esto, que regresáramos al pasaje que hicimos ya mención en el libro de Isaías, el capítulo 6. Pero es notorio, en la etapa inicial de la monarquía, los reyes eran llamados príncipes, porque el único rey era Jehová.
Pero cuando nosotros más adelante leemos en la Biblia, vamos a notar que la palabra hebrea melech, rey, se utiliza para los reyes también. Y aquí en Isaías sería bueno recordar este pasaje que ya mencionamos, porque nos ayuda a entender la teología de que el único que reina para siempre es Jehová. El único que posee un trono eterno es Jehová. Y allí el texto hace una declaración interesante que tal vez no podemos percibir a simple vista, pero vamos a tratar de explicar este pasaje. Estamos en Isaías, el capítulo 6, versículo 1. La Biblia nos dice de la siguiente manera en Isaías 6:1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok. Aquí la palabra de Dios nos dice que en el año que murió el rey Usías. Ya nosotros conocemos un tanto acerca de la influencia espiritual que Usías tuvo sobre el pueblo de Israel, su liderazgo militar, y cómo tristemente al final de su carrera como rey se apartó del Señor o cometió un grave pecado cuando quiso irrumpir a servir en el santuario como un sacerdote. Y nosotros sabemos, por lo que nos relata el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, específicamente el versículo 18, que al rey Usías se le opusieron los sacerdotes a que oficiara, y allí Jehová hirió al rey Usías con lepra. Aquí el texto está haciendo algo interesante, pastores Crojins. En este versículo 1 se nos presenta a Usías como el rey Usías. No es notorio al lector de la Biblia, de la Reina Valera para ser específico, captar cómo el texto fue escrito. Pero yo le voy a pedir, pastores Crojins, que usted lea por favor Isaías de vuelta al capítulo 6, versículo 5, para que podamos entender esta frase del rey Usías en el contexto. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, podemos ver aquí algo interesante. Por un lado, hay un rey que muere, el rey Usías. Por otro lado, el profeta ve al rey sentado sobre un trono alto, Jehová de los ejércitos. Permítame al menos explicar esto. ¿Qué es lo que está pasando en el texto original hebreo? Como fue escrita la Biblia. La expresión, según la gramática del texto original, no debiera ser como está escrita o traducida en el español. La traducción el rey Usías es la frase que nosotros tenemos en español, pero corresponde a una traducción que es similar a la del versículo 5, el rey Jehová. Lo que ocurre es lo siguiente: en este capítulo 6, la Biblia está rompiendo un orden en relación a los elementos de la oración. Si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, que ya mencionamos, allí encontramos: y se pusieron contra el rey Usías. El capítulo 26, versículo 21 de Crónicas, de vuelta nos dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Para nosotros la expresión está correcta en español. No obstante, en la Biblia hebrea, la expresión no es en sí el rey Usías, sino Usías el rey. Esa es la expresión normal de cómo se introducía un rey terrenal, Usías el rey, pero que ha sido traducida como el rey Usías. No obstante, cuando vamos a Isaías, lo que tenemos es algo anormal. ¿En qué sentido? En vez de encontrar en el término hebreo Usías el rey, encontramos en el hebreo, que no es normal, el rey Usías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías está contrastando a propósito el reinado terrenal de Usías, limitado, con el reinado eterno de Jehová,
que es introducido en el versículo 5. En otras palabras, el verdadero rey no es el príncipe o que posteriormente es llamado rey, sino que el verdadero rey es Jehová de los ejércitos. Y en ese contraste uno se da cuenta entonces de que el rey Usías está enfermo de lepra. Y el rey, dice el texto bíblico, que murió leproso. Así es. Pero veo aquí entonces que Isaías está resaltando cuál es el verdadero rey, que no está sujeto a enfermedades, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante ese apunte que hace el profeta Isaías cuando a través de ese mensaje quiere resaltar la labor del verdadero rey, que es Jehová de los ejércitos. Claro, el profeta Isaías está dando continuidad a la teología de Dios como rey, como es desarrollada a partir de Éxodo 15, el versículo 18 que ya mencionamos, y a través de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 95:3 resalta que Dios es el rey de los dioses. En el Salmo 47:8 se presenta que Él es Señor del cosmos. En el Salmo 47:3 menciona que Él gobierna sobre los pueblos. Así que Isaías está resaltando la verdad que muchas veces nosotros pasamos por alto. Nosotros podemos mirar a un gobernante como el que tiene el control. Nosotros podemos mirar a un presidente como el que tiene las riendas. Ese fue un concepto que el mismo Israel llegó a confundir. Pero aquí, cuando el rey Usías muere y Isaías y el profeta Isaías tiene la visión del trono de Dios, él se da cuenta que el trono no está vacío, aunque el rey murió. El trono está ocupado por el Rey eterno. Amén. Que es Jehová de los ejércitos. Amén. Pastor, la verdad es que es llamativo la declaración de Éxodo capítulo 15, el verso 18, porque en un momento determinado uno, manejando el concepto de rey, cuando el pueblo le pidió al profeta Samuel que le diera un rey igual que las naciones paganas, pues uno mayormente se preguntaba, bueno, pero ¿y qué fue lo que motivó al pueblo a pedir un rey diferente al rey que tienen? Y nos damos cuenta que sí, específicamente el pueblo de Israel reconocía y sabía que tenía un Dios, porque ya Moisés, en ese cántico, cuando se escribe en el libro de Éxodo, está reconociendo que el Dios del pueblo es también el rey del pueblo, es a saber, Jehová de los ejércitos. Claro, si la nación tristemente perdió de vista quién era el Rey eterno, aunque ellos reconocían que Dios era Dios, ellos querían un rey humano. Y a nosotros nos ocurre de forma similar hoy en el presente. Nosotros creemos en que Dios es todopoderoso, pero muchas veces recurrimos a medios humanos para resolver nuestros problemas. Isaías, como profeta, él tuvo sus frustraciones. Él pensó que Usías pudo haber terminado de forma distinta y murió como leproso. El liderazgo espiritual fue cortado, pero él vio al rey verdadero sentado sobre el trono. Y ese es el concepto que también es resaltado en el Salmo 103, verso 19, cuando leemos en la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese es el concepto que está siendo presentado también en Isaías capítulo 6. Dios estableció su trono en los cielos y Él tiene dominio sobre todos nosotros. Él es eterno. Su trono permanece para siempre. Nadie rige por encima de Dios. Él es el único que rige el universo de forma absoluta. Pero Él anhela que no tan solo tengamos el concepto de que Él reina el universo, sino que le demos la oportunidad a que Él pueda reinar en nuestras vidas también. Es muy interesante lo que estamos estudiando hasta el momento, descubriendo que Dios siempre ha sido el Rey desde la eternidad. Dios tiene un trono y en ese trono está gobernando todo el universo. Y el planeta Tierra es parte, un granito de lo que es el universo. Y me gustó mucho la aplicación, pastor, que usted estaba haciendo sobre el hecho de que aunque el pueblo de Israel reconocía en un momento determinado de que Dios era su rey, pero había perdido la visión de que Él tenía el control y, por supuesto,
nosotros a veces confiamos mucho en los gobernantes en esta tierra, y cuando nos vemos desesperados, a veces pensamos y acudimos a un dirigente o a un gobernante pensando que puede resolver nuestros problemas. Es importante que esta lección nos está recordando que aunque las autoridades están ahí y en algunas ocasiones leemos que son establecidas por Dios, hay que recordar que por encima de todas las autoridades está Dios, y que Él está presto también para acudir cuando hay necesidades. Claro, el santuario es el lugar, como ya hemos dicho, donde el trono de Dios está establecido. En el cielo Dios ha establecido su trono, en el santuario Él ha establecido su centro de gobierno. Y así nosotros vamos a encontrar que en muchos pasajes de las Escrituras se habla del santuario celestial como la sala del trono de Dios. Dios gobierna desde el santuario. Un pasaje interesante que también sería bueno leer es el primero libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 19. Primero Reyes, capítulo 22, versículo 19, donde allí tenemos la visión del profeta Micaías, y la palabra de Dios nos dice que en Primero de Reyes 22, 19, entonces él dije: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Esta visión que tiene el profeta Micaías es paralela a la visión que el profeta Isaías presenta en el capítulo 6 de su libro. ¿Quién está sentado sobre el trono? Jehová de los ejércitos. Él es rey. Él es el único que puede regir todo el universo. Pero debemos de cuestionarnos nueva vez. ¿El Dios que rige el universo está rigiendo mi vida? ¿Está gobernando sobre mi corazón? ¿Quién ocupa el trono de mi vida? Es una pregunta que constantemente debiéramos reflexionar. En la parte del argumento que trae la lección para este día, lunes 30 de septiembre, se nos habla de que el gobierno de Dios abarca la rectitud y la justicia. Y qué bueno es saber esto. En un mundo donde hace falta tanta justicia, donde se obra con tanta injusticia, es bueno recordar que Dios en su gobierno es un gobierno de rectitud, donde se aplica la justicia como también el amor y la verdad. Y estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo de los seres humanos y subraya su posición en todo el universo. Y estas cualidades que constituyen su gobierno son las mismas que Él quiere que su pueblo manifieste en su vida, tal y como lo dice el libro del profeta Miqueas en el capítulo 6, el verso 8, y es nuestro sagrado privilegio hacerlo. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Precisamente, toda esta metáfora que nos hablan acerca de Dios como Rey, nos recuerda, ¿verdad?, el paralelismo que ya mencionamos en la introducción de la monarquía en Israel. Así como Salomón, el rey de Israel, constituyó un pórtico del juicio junto con su residencia personal, según lo que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 7, los versos 1, 7 y 8, donde él administraba los asuntos de Israel. Podemos visualizar que el Rey Celestial tiene una sala del trono, un pórtico del juicio, el lugar santísimo, y su residencia personal, el lugar santo. Desde su centro de comando, en el santuario celestial, Dios conduce los asuntos de gobierno y del universo, basados en lo que tú has expresado, pastor, en justicia y rectitud. Dios es justo, y es algo que todas las criaturas del universo tendrán la oportunidad de reconocer cuando este conflicto en el cual todos estamos inmersos entre el bien y el mal llegue a su punto final. En ese comentario que usted está externando, que son de las grandes virtudes que Dios tiene sobre el amor, la justicia, la rectitud,
Esas son de las virtudes que el ser humano puede tener de Dios y que está motivado mediante la palabra de Dios, la Biblia, para que pueda ejecutar esas virtudes que el hombre recibe de parte de Dios. Claro, pero es muy importante mantener presente que aunque está a nuestro alcance el beneficiarnos de la naturaleza divina, como el Nuevo Testamento va a señalar, es importante que veamos esto como un resultado de nuestra relación personal con el Rey del Universo. Perfecto. Y esto es muy importante resaltar, y pienso que tal vez a la luz es muy claro. La Biblia dice, justo no hay ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Es decir, el aspecto de que en nosotros exista o reside la justicia es un imposible. El texto bíblico es muy claro. No obstante, lo que sí va a resaltarse es que el gobierno de Dios está cimentado en justicia, en rectitud, porque Él es el único justo. Él es el único santo por naturaleza. Ustedes pueden recordar en la visión misma del profeta Isaías que él escuchó a los serafines decir: Santo, 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 santo Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí estamos hablando de seres que no han caído en pecado. Seres que no han experimentado el pecado como nosotros, pero ellos reconocen que el único ser santo por naturaleza es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Rey. Amén. Señores, de igual de importante estuvo la lección de hoy, y nosotros quisiéramos agradecer como siempre que el Espíritu Santo hace una intervención especial cuando estamos estudiando la Biblia y nos pone en capacidad de comprender estos temas. El tiempo ya se nos ha ido. Estamos haciendo una invitación para que nos acompañe mañana, si Dios lo permite, en una entrega similar. Pastor Enrique Báez, si fuera tan amable de despedirnos en oración. ¿Cómo no? Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, tú eres el Rey del universo, que aún tienes el control en tus manos. Amén. Gracias, oh Señor, porque a pesar de que podemos ser frustrados buscando soluciones humanas, tú nos recuerdas, oh Dios, que tú estás sentado en el trono. Amén. Por eso venimos delante de ti y queremos rogarte, oh Señor, tú como Rey del universo, sé también el Rey en nuestras vidas y ayúdanos a vivirla de tal modo que glorifiquemos tu nombre. Amén. Guíanos en el transcurso de este día y gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.